Continuamos entonces con la distribución, la distribución normal para una variable continua. Habíamos hablado de que la distribución, una distribución de probabilidad, en este caso la normal, es una función que es esta función, que ahora la vamos a desglosar un poco, que relaciona una x que la vamos a dibujar en las x, obviamente, que me va a dar esta x que voy a medir yo, y me va a dar la medida de lo que estoy midiendo, esa x, por ejemplo, ya sea una medida, acuérdense que es para variables continuas. Sigamos con el ejemplo de las alturas. Bueno, acá en esta x voy a poner la altura. En mi eje x va a ir la altura. Y esta función me va a dar la probabilidad en el eje de la y de que esa altura suceda. ¿Bien? Entonces, para esto vamos a tener que calcular primero el promedio. Habíamos puesto el ejemplo de la clase. Somos 15, medimos la altura de cada uno, hacemos una tablita. Pablo mide tanto, este mide tanto, no me acuerdo los nombres de ustedes. Nahuel mide tanto, Pierina mide tanto, la altura, ¿no es cierto? Y bueno, hacemos una gráfica, como la anterior, de una distribución de frecuencia entre alturas, por ejemplo, entre 1,60 y 1,65, entre 1,65 y 1,70, y voy a tener una gráfica parecida a esta. Yo, teniendo esa gráfica, saco los promedios, me va a dar el promedio, y el promedio más o menos es 1,70, ¿no? El promedio que va a ser este punto máximo de mi campana de Gauss, que es el nombre que se le da en conmemoración a la persona que hizo este desarrollo. Y después voy a sacar el sigma. ¿Se acuerdan el sigma? Este sigma, un sigma, que era sigma, era, como dice acá, la desviación estándar. Entonces yo tengo ahí tres cosas. La medición por sí misma, que es el dato, que yo lo mido, lo saco de algún lugar. El promedio de estas mediciones, que es sumar todas las mediciones y dividirla por la cantidad de mediciones. Después saco la desviación estándar. ¿Se acuerda que hicimos un par de ejercicios? Que era el cuadrado de la diferencia. La sumatoria era la sumatoria del cuadrado de la diferencia entre el promedio y la medición. Bueno, entonces, yo necesito esos tres datos para sacar mi función de probabilidad. Esta es la función. Vamos a desglosarla un poquitito. Primero vamos a analizar este número que están viendo acá, que es 1 sobre, es una división, es 1 dividido sigma, ¿no? Sigma, yo ya lo saqué, que es mi desviación estándar, multiplicado por la raíz de 2pi. 2pi, pi era el número, ¿recuerdan? 3,14. Entonces, esto es un número, es una constante que se dice, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta desviación estándar no me varía, es siempre la misma, y esto es una constante también, 2pi. Entonces, esta parte es un número. Lo podemos llamar A, B, esto es un número. Y después, este número está multiplicando a otro número que es E. Eso se lo voy a dejar para que lo investiguen ustedes. Tiene que ver con los logaritmos. Le hago una pregunta ahí en la tarea. ¿Qué es el número E? Es un número, ¿bien? Que viene de los logaritmos. Esto lo estudiaron en el secundario seguramente, o alguna vez escucharon hablar de los logaritmos. Los logaritmos es una función también. Es una función, estuvimos viendo también el año pasado, la función logarítmica. Hay dos tipos de logaritmo, logaritmo natural y este tipo de logaritmo, que es una función que antiguamente se utilizaba mucho para hacer cálculos un poquito más complejos cuando no había calculadora. Entonces esto se lo voy a dejar para que ustedes lo averigüen un poquito, qué es el número E, qué significa, cómo es la función de los logaritmos. Entonces, solamente le puedo decir que este número es un número
es un número real, que es 2,71 y un montón de números más. Es un número 2,71 que tiene todo un desarrollo matemático y una historia, que se lo voy a dejar para que lo investiguen un poquito ustedes. Entonces, a ese número yo lo elevo a este otro número, que si ustedes se ponen a ver qué es menos un medio, o sea, menos 0,5 multiplicado por x menos esta se llama nu, que es esta letra, que es el promedio. O sea, yo acá tengo que restarle a mi medición, le resto el promedio, la divido por la desviación estándar, y todo ese número que me da lo elevo al cuadrado y lo multiplico por un medio. Es como un lío, por menos un medio, y eso va a ser, este número va a ser la potencia del número e. A ese número e yo lo multiplico por todo este otro número y me va a dar, para una medición, me va a dar la probabilidad que suceda. Bueno, todo este berenjenal que ven acá, que parece muy complicado, pero no es lo tanto. Hoy en día con la computadora y todo eso se resuelve muy fácilmente. Es esta función. ¿Se acuerda que cuando vimos funciones el año pasado, por ejemplo, x cuadrado y igual a x cuadrado, yo tenía un dibujito, ¿recuerdan? Bueno, acá hagan de cuenta que tengo un y igual a todo esto. Y me va a dar esta función que fue el gran descubrimiento de Gauss, que es esta campana, que describe el comportamiento de distribuciones normales en la naturaleza. Entonces, la última idea, ¿qué significa? Que yo cuando tengo el promedio en el medio, para ambos lados, yo tengo más o menos una distribución estándar, como ven acá. Bueno, que para este lado, esto es un número, la distribución estándar me dice cuánto va a variar el promedio para un lado y para el otro. Entonces, yo para un lado tengo esto, que es una desviación estándar, y esta menos una distribución estándar. ¿Qué significa? En una distribución normal, el 68,3% de toda mi población va a estar en ese número. Si yo ahora le pongo 2 veces mi distribución normal, para un lado y para el otro, voy a tener el 95,5% de la población va a estar en ese rango. Entonces me sirve para determinar todo este tipo de cuestiones. Y ya 3 desviaciones prácticamente, tengo la totalidad prácticamente de toda la población bajo mi curva. Entonces, este es un tipo muy usado de distribución normal que sucede en la naturaleza. Sucede de esta manera. Cuando habíamos visto los ejemplos de casos de COVID, bueno, esto se puede tomar por cantidad de población, por ejemplo. Se puede tomar cantidad de casos por día, ¿no? Porque ahí yo tengo una variable continua. El tiempo es una variable continua. Porque si yo pongo número de casos, es una variable discreta, porque es o enfermó o no enfermó. ¿Estamos de acuerdo? En esas cuestiones donde cambian los tipos de distribuciones que se aplican. Yo para aplicar una curva como esta, una distribución normal, tengo que considerar una variable continua. Tengo que contar días. Tengo que contar tiempo, por ejemplo. Es algo continuo. Entonces, puedo contar la cantidad de casos por día que fueron sucediendo. Entonces ahí, en un determinado lugar, en un determinado espacio. Y bueno, y ahí seguramente voy a tener una campana parecida a esta. Cambia, obviamente, la fórmula no es precisamente la misma. Pero yo primero empecé a tener algunos casos hasta que fue subiendo. Llegué a, ¿se acuerdan que hablaban mucho de la cresta? Bueno, llego al punto máximo y después comienza a bajar de una determinada manera. Pasa que tengo un montón de variaciones con respecto a esto. Bueno, entonces vamos a pasar ahora al otro tipo de variable. La variable discreta, ¿bien? Que la variable discreta, como veníamos viendo,
es otro tipo se maneja otro tipo de distribución. Hay muchos tipos de distribuciones, como le cuento, que tiene que ver con los diferentes tipos de población que yo tenga, y principalmente por el tipo de variable. Entonces, para una variable discreta, acá me están acompañando las gallinas, para un tipo de variable discreta se utiliza, la más común es la distribución binomial. Para poder aplicar esta fórmula, esta función, yo tengo un par de condiciones necesarias, como ven ahí, que se llaman el experimento aleatorio de Bernoulli. Este experimento es un desarrollo teórico también, y era un poco lo que le venía comentando anteriormente, de que, por ejemplo, son tres condiciones. Una es que solamente existen dos resultados posibles. Por ejemplo, por eso que está bueno el ejemplo de la moneda, ¿no? El ejemplo de la moneda, yo tiro la moneda y me da cara o cruz. Yo hago un estudio de crecimiento de germinaciones, por ejemplo, y me da que crece o que no crece, de éxito o de fracaso. Entonces, la primera condición para aplicar este tipo de distribución es que solo existen dos resultados posibles en mi experimento, y la probabilidad de éxito la voy a llamar con la probabilidad, ¿se acuerdan que lo escribíamos de esta manera? La probabilidad de éxito la voy a escribir con la letra P minúscula, y la probabilidad de fracaso, la probabilidad se escribía así, de fracaso, esta es digamos, no mi población, sino mi estrato, el fracaso, va a ser igual a Q, la voy a llamar con la letra Q minúscula, y va a ser igual a 1 sobre P. ¿Está bien? Entonces, ¿se acuerdan que la probabilidad era un número que iba entre 0 y 1? Bien, si yo tengo una probabilidad de éxito del 20%, supongamos, mi probabilidad del 20% es 0,2. Generalmente se expresa en porcentaje, pero la probabilidad es un número entre 0 y 1. Entonces, si me dicen que tengo una probabilidad de que suceda o de éxito de un 20%, eso significa que la probabilidad de éxito, P, mi letra P, va a ser de 0,2. ¿Y cuál va a ser mi probabilidad de fracaso? Mi letra Q minúscula. 1 sobre P, 1 menos P, que sería 0,8. Entonces, la probabilidad de éxito más la probabilidad de fracaso siempre va a ser 1, ¿no? Una sale de la otra. Entonces, volvemos nuevamente a mis fórmulas. Esta es la forma de la distribución binomial, que simplemente tengo estas variables. P es mi probabilidad de éxito, se me hizo un trabalengua. 1 menos P es mi probabilidad de fracaso, N es el tamaño de la muestra, y X es el número de eventos a evaluar. No se preocupen, ahora vamos a ver un ejemplo bien práctico, para que ustedes a esta fórmula después le tienen que poner unos valores. Le voy a dar un pequeño problema para que ustedes resuelvan con un poquito de sentido del humor. Y van a ver que no es tan complicado. Acá lo voy a desarrollar un poquito. Esta es mi probabilidad. Para una distribución binomial es la probabilidad para un número de eventos a evaluar para un determinado tamaño de muestra. ¿Qué significa? Ahora en el ejemplo práctico lo vamos a ver un poco mejor. Y les desgloso un poquito esta fórmula. Vamos a ver qué significa el signo de exclamación. Es una nueva herramienta matemática que se llama factorial, n factorial, x factorial y n menos x factorial. Vamos a ver cómo se calcula el factorial. Es algo muy simple. Multiplicado por p a la x por 1 menos p a la n menos x. Esa es la fórmula. Seguimos en el próximo video desglosando con un ejemplo práctico.